época donde todo está muy, muy revuelto, donde, miren ustedes, como dice la palabra, a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno, ¿no es así? Entonces hay como todo, vamos a decir, se ha desvirtuado todo el plan, porque yo le puse a esta palabra volviendo al diseño original, volviendo al diseño original. Ese diseño que el Señor preparó, que ese diseño que el Señor amó, que pensó para nosotros, para sus hijos, ¿no es así? Y para el hombre y la mujer, cuando los creó allí en el huerto del Edén, ya dice la palabra que desde el principio Dios tenía un plan para el hombre, para la mujer, para que pudieran formar familias, para que pudieran formar una familia, para que Dios pudiera ser el centro de esa familia, porque todos sabemos que la familia que es la base de toda sociedad, ¿no? Si la familia está mal, por eso hoy vemos muchas veces esta sociedad, yo decía, tan tumultuosa en la que vivimos, es porque ha empezado la degradación muchas veces y el desorden en las familias. Pero, como todos sabemos, también en el huerto del Edén ocurrieron cosas no tan gratas. El hombre, la mujer decidieron desobedecer a Dios, y desde ahí venimos arrastrando todo lo que, vamos a decir, hoy estamos viviendo, ¿no? Todo ese plan perfecto que el Señor tenía se fue desvirtuando, fue cambiando. Pero Dios quiere volvernos a ese plan. Por eso traía esta palabra en esta mañana. Vemos rebeldía hoy en este mundo en el que vivimos. Vemos que el hombre que le da la espalda a Dios, vemos iras, enojos, vemos pleitos, contiendas. Y yo no sé a ustedes, pero cuando ven la televisión o ven algún informativo, nos pasa por la cabeza y decimos, ¿cómo una persona puede hacer tantas cosas malas que estamos escuchando a diario, ¿no? Que ocurren? Y esto es todo a raíz del pecado, de que el hombre ahí desde el inicio, ¿no? Le dio la espalda, le ha dado la espalda a Dios. Pero hay una buena noticia, y es que el Señor nos sigue amando tanto y nos ha amado tanto, que para restablecer esa comunión que Él tenía allí con Adán, con Eva en el huerto del Edén, ha enviado a su Hijo para que podamos restablecer ese vínculo y esa comunión que todos necesitamos para vivir y poder disfrutar de ese plan y de ese diseño que el Señor tuvo desde el principio para nosotros, porque tenemos un Dios de misericordia. Saben que el hombre, hablo del hombre no en forma general, el hombre, la mujer, ha buscado desde mucho tiempo filosofías humanas, religiones, ha buscado saciar esa necesidad, ¿no? Ese vacío que hay en el corazón, porque hay algo que solo lo puede llenar el Señor, ¿no? Que es ese lugar que hay en nuestra vida, que fuimos diseñados y fuimos hechos para tener ese vínculo y esa comunión de adoración con el Señor, de intimidad con el Señor. Por más que busquemos, que está bien, no quiero decir que está mal, que busquemos psicología, ayuda, pero nunca eso va a poder ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Amén. Porque ese lugar está preparado para que el hombre, la mujer, la familia pueda vivir ese vínculo de intimidad y de relación con Dios. Mira, yo decía que hoy el enemigo ha desvirtuado mucho lo que es la familia, los roles dentro de la familia. Dios, yo digo que siempre que Él dejó en su palabra establecido cómo debemos vivir y cómo debemos manejarnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En lo laboral, en lo económico, en lo familiar, aún en lo congregacional. No importa cómo esté conformada tu familia, porque ahí hay diferentes tipos de familias. Por ahí hay una mamá que tiene que criar a sus hijos sola, hay un papá que tiene que criar a sus hijos solas, hay abuelos que crían a sus hijos, ¿no? Esta vida nos ha llevado a este tipo, ¿no? de familias constituidas, pero no dejan de ser una familia. Amén. Y si en alguna de estas ejemplos que yo puse en esta mañana te encontrás, yo quiero decirte que vos sos el portador de la gloria de Dios en tu hogar y en tu familia. Amén.
sea papá, sea mamá, sea abuelo, vos sos el encargado, el sacerdote de llevar la palabra de Dios y cómo podemos instruir a nuestra familia en la palabra de Dios. Porque por ahí podés pensar, y bueno, pero pastora, yo soy el único, la única solita que vengo y conozco al Señor y vengo a la casa del Señor. No importa, vos sos el encargado, la encargada de llevar la bendición de Dios a tu hogar. Y quería leer una historia, voy a leer 2 versículos, pero después lo voy a parafrasear para hacerla corta porque es una historia larga, que se encuentra en 2 Samuel 6:10. 2 Samuel 6, 10 y 11 dice así: de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. 3 meses tan solo. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces vamos a ir un poquito al contexto de esta historia bíblica. Y ustedes saben que en la antigüedad, cuando el Señor Jesús todavía no había llegado a la tierra, la presencia de Dios, el pueblo de Dios tenía el arca del pacto, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios allí. Y todos los pueblos que le hacían la guerra al pueblo de Dios en ese tiempo sabían que el arca del pacto, que el arca con la presencia de Dios, cuando estaba con el pueblo de Dios y cuando el pueblo honraba y adoraba a Dios, tenían la victoria. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios siempre tuvo guerra con los filisteos, que eran sus enemigos. En una de esas guerras se llevan el arca, los filisteos se llevan el arca con la presencia de Dios, se lo llevan para ellos porque pensaron, bueno, si le da tanta victoria y le da tanta, vamos a decir, ellos pensarían suerte a los israelitas, nos vamos a llevar el arca para nosotros, quizás vamos a correr la misma suerte. Pero ¿saben qué? Llevaron el arca, dice que la pusieron en el templo de un dios pagano que tenían los filisteos, y dice que cuando fueron al otro día encontraron a esa imagen, a esa estatua que tenían, la encontraron volcada sobre el piso, ¿no? Después al otro día encontraron a esa imagen que tenían sin los brazos. Entonces empezaron a tener temor, dijeron, bueno, no, vamos a sacarnos esto de encima porque acá no tiene nada que ver con nosotros. Entonces se quisieron deshacer del arca. Entonces la quieren volver al pueblo de Israel, la quieren enviar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces hacen toda una programación, envían al arca, pero Dios había dejado establecido, vamos a decir, cómo tenía que ser llevada el arca. El arca no la podía tocar cualquiera, el arca no se podía acercar cualquiera, no la podían tocar personas, sino que tenía que ser llevada con unos, vamos a decir, con unos palos sobre los lomos de los levitas. Y dice que cuando van camino a llevar el arca, toman nuevamente el pueblo de Israel el arca, el rey David la hace llevar, y dice que pasan por un lugar donde se trastabillan y el arca va a caer, y por temor a que cayera el arca, dice que Usa, que estaba ahí, toca el arca para que no se cayera y dice que cae fulminado y muere. Así que miren lo que era la presencia de Dios, ¿no? En ese tiempo. O sea, había que hacer las cosas tal como el Señor las había dejado establecidas. Entonces, ¿qué pasa? El rey David dice, le agarra temor, dice, no, ¿cómo voy a llevar el arca del pacto, el arca de Dios con la presencia de Dios a mi casa? Dice, o sea, ¿qué voy a hacer? Quizás haya cosas en mi hogar, en mi familia, en mi vida que no estén tan bien, vamos a morir fulminados. Entonces le agarró temor. ¿Qué hacen? Por el lugar donde pasaban, imaginemos, ¿no?, que estaba la casa de Obed-edom. Entonces dijo, bueno, se la voy a dejar a él en su casa. ¿Qué se arregle?, habrá dicho David. Vamos a ver qué pasa. Lo llamativo de esto es que Obed-edom era
un hombre que era levita, o sea, no era del pueblo de Dios, pero se ve que había conocido a Dios y él era levita. Y Obed-edom significa adorador, adorador de Edom. Y este hombre recibe el arca en su casa, pero no lo recibe como cualquier cosa más. O sea, él sabía qué era lo que había ahí, qué era lo que estaba llevando él a su casa, que no era nada más ni nada menos que la presencia misma de Dios. Amén. Y yo me imagino a este hombre que habrá llegado a la casa y le habrá dicho, porque la mujer quizás no sabría nada, bueno, mirá querida, traje el arca, me dieron el arca y yo me la traje a casa. La mujer habrá pensado, este hombre está loco, ¿cómo fue a traer esto acá? Y dice que la puso en un lugar especial, el arca lo puso en un lugar especial. Yo me imagino que no lo habrá puesto como un adorno más, no lo puso como un mueble más de la casa. Él sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, él empezó a hablar con su familia, empezó a decirle a su familia, bueno, acá tenemos que tener cuidado, acá no podemos comportarnos como nos comportaríamos, no sé, fuera, como nos comportaríamos si no tuviéramos a Dios. Acá tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos, a quién traemos, qué hacemos, porque había que honrar la presencia de Dios. Había que honrar eso tan preciado que había llegado a su casa. ¿Y sabes qué? Hoy la presencia de Dios está en nuestros hogares. No está el arca, ya no lo tenemos, tenemos la presencia misma del Espíritu Santo de Dios todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, que sabe, que escucha, que ve lo que hacemos, qué pensamos, cómo nos movemos. Y este hombre tuvo un corazón dispuesto a honrar lo que había llegado a su vida, lo que había llegado a su casa. Él dijo, bueno, hoy es el día que tenemos que empezar. Si antes lo honrábamos al Señor, bueno, ahora mucho más, porque su presencia está en medio nuestro. Él fue el sacerdote que llevó a toda su familia a honrar a Dios, no solo de palabras, sino con todo su corazón. Amén. Muchas veces no tomamos conciencia de esto, de que la presencia de Dios está en medio nuestro, donde vayamos, donde andemos, en todo lugar, en todo momento. Y ¿sabes qué? Hay algo que también dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Amén. Antes de estar en la casa de Obed-edom, ¿sabés que el arca con la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab? Otro varón que era del pueblo de Dios. Estuvo, no quiero confundirme, 20 años. 20 años estuvo en la casa de Abinadab. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Fue como si estuviera algo más en la casa. Pero en 3 meses en la casa de este varón y su familia fue bendecido. Fue bendecido no solo él, fue bendecido su familia, fue bendecida su economía, fueron bendecidas sus generaciones venideras. Porque ahora vamos a ver cómo toda la descendencia de Obed-edom fue bendecida y le sirvieron al Señor. Y fueron levitas y fueron adoradores, fueron hombres y mujeres que honraron la presencia de Dios. En 3 meses la vida de esta familia y su descendencia cambió. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es importante la honra a Dios, porque es importante en todo momento, en todo tiempo la honra a Dios. Porque Dios no permanece donde no lo honran. Dios no se queda en lugares donde no honran su presencia. A veces podemos venir a la casa de Dios, podemos estar sirviendo al Señor, pero no lo honramos. No lo honramos con nuestros pensamientos, no lo honramos con nuestras palabras, no lo honramos con nuestras acciones. Yo siempre digo, me voy a tomar el atrevimiento, digo en la iglesia donde pastoreamos, digo que los domingos o los jueves cuando venimos a la casa del Señor es como si nos pusiéramos el traje
de cristianos. Pero después cuando salimos, cuando volvemos a nuestras casas, nuestra vida es como lo de cualquier persona que no tiene a Dios. Y no estoy hablando de pecados groseros. Estoy hablando de quizás pequeños hábitos o costumbres o acciones que no nos diferencian de lo que hace el resto de las personas. Y nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, todo tiempo, en todo momento. El Señor va con nosotros donde vamos. Amén. Desde el momento que abrimos nuestros ojos y nos levantamos, aun cuando descansamos, el Señor está ahí. Amén. Por eso es importante, iglesia, en esta mañana, una de las cosas que el Señor me decía en lo personal, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, que quizás no conoce a Dios o que recién están empezando a conocer a Dios, de que Dios debe ser honrado, de que Dios tiene que ocupar el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestros hogares, en nuestras familias, las cosas no pueden cambiar. Las cosas que Dios tiene preparadas, las bendiciones que Dios tiene preparadas, porque sabes que Dios tiene preparadas bendiciones para tu hogar, tu familia. Vos quizás decís, soy bueno, pero mis hijos no conocen a Dios, están rebeldes, no quieren venir a la casa de Dios, mi marido o mi mujer no quiere acercarse a Dios. Pero Dios lo tiene preparado, pero va a depender del lugar que vos le des a Dios en tu vida y en tu hogar. Dios necesita, quiere, anhela ser el centro de nuestras familias para bendecirlo. Mira, nosotros estuvimos con mi esposo hace 1 año y unos meses, fuimos abuelos por primera vez y nos tocó unos meses cuidar a nuestro nieto porque era chiquito y no querían mandarlo a la guardería aún, y estuvimos 6 meses cuidándolo. Mi hijo conoce la palabra desde mi vientre, pero no congrega, no está congregando hace un tiempo ya. Pero nosotros nos dispusimos con mi esposo, más allá de que oramos todos los días por él y su familia, bendecir a nuestro nieto. Todos los días cuando él llegaba a nuestra casa orábamos, le poníamos las manos y orábamos por él. Y ahora ya empezó la guardería, está con sus padres y va a la guardería, pero seguimos bendiciéndolo, seguimos orando, porque reclamamos las promesas que el Señor nos dio. Amén. Para nosotros y para nuestra casa, para nuestra familia, pero el primer lugar en nuestra vida lo ocupa el Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, porque todos los tenemos, pero si sabemos que hay algo importantísimo y fundamental, es que anhelamos que el Señor sea honrado en nuestro hogar y con nuestras vidas. Amén. Y en esta mañana es bueno que a través de esto que el Señor nos traía, que nos replanteemos. ¿Estamos honrando al Señor? ¿Le estamos dando el lugar al Señor, ese lugar de privilegio? Porque a veces lo tenemos como algo más al Señor, ¿no? Es como sabemos que es Dios, que es alguien a quien amamos, que es importante para nuestras vidas, pero lo tenemos como familias, iglesia, amigos, hijos, servicio a Dios, el congregar, y tenemos a Dios también. No. Primero Dios. Las primicias de nuestra vida tienen que ser para el Señor. Amén. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando David se enteró, porque se enteró que en 3 meses Obed-edom y toda su casa estaba siendo bendecida, dijo, no, la presencia, el arca con la presencia de Dios, me lo tengo que traer nuevamente a mi casa. Corriendo urgentemente lo mandó a buscar. Miren, era el rey David, era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, era un adorador de Dios. Sin embargo, en ese tiempo descuidó la presencia de Dios porque la dejó en otro lugar. Pero cuando vio eso, escuchó, dijo, no, la presencia de Dios tiene que venir acá conmigo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Y este hombre, Obed-edom, fue bendecido, pero también fue de bendición para las generaciones venideras. Amén. Y si vamos a la historia, la palabra de Dios, hombres como David, como Moisés, como Noé,
como Josué, fueron hombres que honraron la presencia de Dios. Amén. Que la honraron con sus vidas, con todo lo que tenían y que fueron bendecidos. Amén. Fueron bendecidos ellos y fueron bendecidos sus generaciones. Entonces, ¿querés recibir bendición? ¿Querés que la bendición de Dios te alcance? ¿Querés que la bendición de Dios alcance tu familia? Acá no hay nada mágico. No te tienen que imponer las manos ni los pastores, ni nosotros que venimos de visita. Tenés que buscar honrar la presencia de Dios. Porque cuando honramos a Dios con todo nuestro ser y le damos ese lugar de privilegio que Él quiere tener en nuestras vidas. Porque Dios anhela esa comunión íntima con sus hijos. Dios anhela que, hay veces decimos, ay, pero no, ¿para qué voy a orar por esto que es tan simple? ¿Para qué voy a molestar a Dios? ¿No escucharon muchas veces? Sí, yo escuché mucha gente, ¿por qué le voy a molestar al Señor orando por esto? No, al contrario, todo le tenemos que presentar a Dios. Bueno, Señor, esto que voy a hacer, ¿qué me decís? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Yo siempre digo que el Señor dejó para todo, directivas en su palabra. Este tiene que ser nuestro GPS. El Señor tiene que ser nuestra prioridad cuando vayamos a hacer algo. Aún cuando vayamos, no sé, a iniciar un negocio, un nuevo empleo, una nueva relación. Aquellos que quizás están jóvenes o no tan jóvenes, que están solos y quizás están buscando pareja, busquen la dirección de Dios, vayan a la presencia de Dios, porque Dios necesita que su pueblo tenga ese encuentro íntimo y personal con Él, donde la prioridad sea honrar y poner su nombre en alto. Amén. Este hombre, yo imagino, no se dice mucho de él, solamente esto que hemos leído. Yo imagino que su vida habrá dado un vuelco de 180 grados cuando la presencia de Dios llegó a su casa. Yo imagino que aún habrá sido testimonio para los que lo rodeaban, no solo para su familia, para los que lo conocían, sus vecinos, sus amigos, sus parientes. Habrán dicho, ¿pero cómo? En tan poco tiempo la bendición de Dios lo alcanzó. Y sí, ¿sabes por qué? Porque cuando hay un corazón que le adora, un corazón que le honra, un corazón sin dobleces, que está dispuesto, bueno, Señor, esto que estoy haciendo no te agrada, lo saco de mi vida, lo corro de mi vida, porque quiero honrarte, aún hasta con el pensamiento. Por eso es importante, iglesia, si queremos impactar a nuestros seres queridos, a los que quizás hoy nos gustaría que estén acá en la casa de Dios, pero no están, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, tenemos que ser el puntapié inicial para que se refleje la gloria de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Pero primero tiene que empezar por nosotros y por nuestro entorno más íntimo. ¿Saben cuál es la primera iglesia? La familia, en nuestro hogar. En nuestro hogar tenemos que empezar a hacer un culto cada día de adoración a Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No vamos a poder estar todo el día postrados, adorando, pero sí en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, que podamos honrar a Dios para que aquellos que están a nuestro alrededor vean y quieran eso que tenemos. Amén. Que no es ni nada más ni nada menos que la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Así que yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas meditar, cerrar tus ojos y meditar unos minutitos. Y si hasta hoy te diste cuenta que quizás fueron pequeñas cosas, vieron que la palabra de Dios dice que una pequeña mosca puede hacer heder el perfume del perfumista. Quizás pequeñas cosas que no honran la presencia de Dios. Quizás
Puede pasar que nos levantemos, oremos así a las apuradas, vayamos a hacer nuestros quehaceres y le demos ese tiempo al Señor, vamos a decir, de sobra. No. El Señor en esta mañana quiere ser el centro de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra familia. ¿Queremos ver una sociedad diferente, cambiada, transformada? Tiene que empezar por nuestra vida y por nuestra familia, por nuestro hogar. Vos sos el sacerdote. Vos sos el sacerdote de tu casa. Vos sos el que va a llevar la presencia de Dios a tu casa. Vos sos el que va a llevar a través de tu vida la bendición de Dios. Vos vas a ser aquel que enseñe a tu familia y a los que vienen a honrar a Dios. Así como lo hizo Obed-edom, convertite cada día en ese adorador, en esa adoradora que va a la presencia de Dios y hace un altar de adoración, de honra, de gratitud, de alabanza. Porque sabes que si hay problemas en los hogares, en las familias, si hay conflictos, si hay rebeldía, si hay falta de perdón, el único que puede transformar la situación es el Señor. El único que puede cambiar y transformar los corazones, esos corazones que quizás están duros, rebeldes, en corazones mansos, en corazones humildes, es el Señor. Necesitamos volver al culto, al altar, hacer el altar de adoración a Dios en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar, con nuestra familia. Y hay que ponerle leña, hay que encenderlo. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Va a costar. Pero viste cómo así cuando se enciende un fuego y empezás con una pequeña ramita y después le vas poniendo más y más y el fuego se va acrecentando. Bueno, así tiene que ser el altar de honra y de adoración a Dios, para que la presencia de Dios quiera quedarse, para que la presencia de Dios no se vaya. Necesitamos honrarlo, necesitamos ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Necesitamos no solo conocer la palabra, sino ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, bendigo, Señor, cada familia, cada hombre, cada mujer, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón a venir al encuentro contigo. Dios, tu palabra dice, yo honraré a los que me honran. Que cada uno, Señor, en esta mañana podamos entender, Señor, que necesitamos volver, Señor, a hacer ese altar de adoración, de honra, Señor, porque tu presencia está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Queremos recibir, Señor, la bendición que tú tienes preparado, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria, Señor, que tu presencia, Señor, ahora llegue a cada familia, a cada matrimonio, a cada mujer, a cada varón que es el sacerdote de su hogar, Señor, para que cuando lleguen, para que cuando vuelvan a su casa, Señor, empiecen a tomar esta palabra, Señor, si hasta ahora no lo han hecho, Señor, y empiecen a honrar tu presencia y a transmitir, a enseñar que es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es tener tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. No hay nada que se iguale, Señor, a tu presencia. Bendito eres, bendito es tu nombre, Señor. Te honramos con todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús.
Restaura, Señor, restaura lo que hay que restaurar. Sana, Señor, restaura los lazos familiares. Tu palabra dice que tú harías volver el corazón del padre al hijo, del hijo al padre. Señor, aún de esposos, Señor, comienza a restaurar, comienza a sanar, Señor, para que podamos ser esas familias conformes, Señor, al diseño original, al plan, al propósito, Señor, que tú has tenido desde el principio. Señor, los bendigo, Señor, los pongo en tus manos porque son las mejores manos en las que pueda estar. Y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, va a producir fruto, va a producir fruto, va a producir fruto. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre oramos. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.